La víctima. El libro Acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, de la autora doctora Mary France Irigoyen. La víctima como objeto. La víctima es víctima porque ha sido designada por el perverso. Se convierte en un chivo expiatorio responsable de todos los males. En adelante será el blanco de la violencia y su agresor evitará, de este modo, sentirse deprimido o culpable. La víctima, en tanto que víctima, es inocente del crimen por el que va a pagar. Sin embargo, resulta sospechosa incluso para los testigos de la agresión. Todo ocurre como si una víctima no pudiera ser inocente. La gente se imagina que la víctima consiente tácitamente o que es cómplice, conscientemente o no, de la agresión que recibe. Según René Girard, en las sociedades primitivas, las rivalidades en el seno de los grupos humanos producían situaciones de violencia indiscriminada que se propagaban por mimetismo y a las que solo se podía poner fin mediante un sacrificio que implicara la exclusión o incluso la muerte de un hombre o de un grupo de hombres al que se designaba como responsable de esa violencia. La muerte del chivo expiatorio traía consigo la expulsión de la violencia y la sacralización de la víctima. En nuestra época las víctimas ya no se sacralizan, pero en lugar de pasar por inocentes, se ven obligadas a pasar por débiles. Con frecuencia oímos decir que si una persona se ha convertido en víctima es porque su debilidad o sus carencias ya la predisponían a ello. Por contra, hemos visto que las víctimas se eligen por algo que tienen de más, por algo de lo que el agresor quiere apropiarse. ¿Por qué una víctima es elegida? Porque estaba ahí y porque de un modo u otro se ha vuelto molesta para el agresor. Ella no tiene nada especial, es un objeto intercambiable que estaba ahí en el mal o en el buen momento y que ha cometido la torpeza de dejarse seducir y a veces de ser demasiado lúcida. Para el perverso, ella solo tiene interés cuando se muestra utilizable y cuando acepta la seducción. En cuanto se sustrae a su dominio o no tiene nada que ofrecer, se convierte en un objeto de odio. Al no ser más que un objeto, importa poco quién sea ella. Sin embargo, el agresor evita a las personas que pueden ponerlo en peligro. Así evita cuidadosamente enfrentarse con otros perversos narcisistas o con paranoicos, pues son demasiado cercanos. Cuando los perversos y los paranoicos se asocian, su efecto destructor sobre la víctima designada se multiplica. Esto se puede comprobar especialmente en los grupos y en las empresas. Es más divertido despreciar o burlarse de alguien delante de un espectador alentador. Con frecuencia los perversos obtienen una aprobación tácita de los testigos a los que han desestabilizado primero y luego convencido más o menos, pero no llegan a convertirlos en cómplices. Lo propio de un ataque perverso es apuntar a las partes vulnerables, es decir, a sus puntos débiles o a sus patologías. Todos los individuos presentan puntos débiles. Para el perverso pueden llegar a convertirse en puntos de enganche. Del mismo modo que un alpinista se agarra a las fallas de la pared presas para avanzar, los perversos utilizan las fallas del otro. Demuestran tener una gran intuición para detectar esos puntos débiles en los que el otro puede sentir dolor o en los que se puede herir. Puede ocurrir que esa falla sea precisamente lo que el otro se niega a ver de sí mismo.
El ataque perverso constituye entonces una revelación dolorosa. La agresión perversa terminará por reactivar un síntoma que el otro intentaba trivializar o minimizar. La violencia perversa obliga a la víctima a afrontar su falla y los traumas olvidados de su infancia y excita la pulsión de muerte que se halla en germen en cada individuo. Los perversos buscan en el otro ese germen de autodestrucción y luego les basta con activarlo mediante una comunicación desestabilizadora. La relación con los perversos narcisistas funciona como un espejo negativo. La buena imagen de uno mismo se transforma en desamor. Decir que la víctima es cómplice de su agresor no tiene sentido en la medida en que ésta, por el efecto del dominio, no dispone de los medios psíquicos para actuar de otro modo. Está paralizada. El hecho de que participe de una forma pasiva en el proceso no altera en absoluto su posición de víctima. Si he vivido con un hombre que no me amaba, alguna culpa tengo. Si no he visto nada cuando me engañaba, es por mi historia. Pero después, la forma en que se ha desarrollado la separación es algo que no se podía prever y a lo que ha resultado imposible adaptarse. Por mucho que ahora comprenda que esta actitud no se dirigía directamente contra mi persona, considero que se trata de una agresión moral terrible, de un intento de asesinato psíquico. La víctima no es masoquista o depresiva en sí misma. Los perversos utilizarán la parte depresiva o masoquista que puedan encontrar en ella. ¿Cómo distinguir la complacencia masoquista del estado depresivo en que se halla la víctima de un perverso? ¿Se trata de masoquismo? A primera vista, lo que sorprende es el modo en que las víctimas aceptan su suerte. Ya hemos visto que el discurso de los perversos narcisistas es un discurso totalitario que niega la subjetividad del otro. Podemos preguntarnos por qué las víctimas aceptan e incluso interiorizan este tipo de discurso. ¿Por qué? Aun cuando la realidad puede desmentir ese discurso, las víctimas siguen dejándose guiar por él. Ya hemos dicho que las víctimas están psicológicamente atadas. Por mucho que se las utilice, no es este el juego que desean jugar. Freud distinguió 3 formas de masoquismo: el erógeno, el femenino y el moral. El masoquismo moral sería una búsqueda activa del fracaso y del sufrimiento a fin de satisfacer la necesidad de castigo. Según los criterios freudianos, el carácter masoquista se complace en el sufrimiento, las tensiones, los tormentos y las complicaciones de la existencia, pero no por ello deja de quejarse o de mostrarse pesimista. Su torpe comportamiento genera antipatías y fracasos. Le resulta imposible aprovechar las alegrías de la vida. Sin embargo, esta descripción corresponde mejor a los mismos perversos que a sus víctimas, las cuales, por el contrario, suelen mostrarse afortunadas, optimistas y llenas de vida. No obstante, muchos psicoanalistas tienden a considerar que todas las víctimas de una agresión perversa son cómplices secretos de su verdugo, con el que instauran una relación sadomasoquista que entraña una fuente de placer. En las relaciones sadomasoquistas que corresponden al masoquismo erógeno freudiano, los dos compañeros sienten placer cuando se manifiestan el uno al otro su respectiva agresividad. Este caso lo escenifica admirablemente Edward Albee en su obra ¿Quién teme a Virginia Woolf? 1962.
Se trata del establecimiento de una simetría oculta en la que los dos protagonistas tienen un interés, pero también la posibilidad de abandonar el juego si lo desean. Con todo, el sufrimiento perverso consiste en acabar con cualquier rastro de libido. Ahora bien, la libido es vida. Se trata, por tanto, de extinguir cualquier rastro de vida, cualquier deseo, incluso el deseo de reaccionar. En la relación con el perverso no hay simetría, sino dominación de un individuo sobre el otro e imposibilidad de que la persona sometida reaccione o detenga el combate. Por eso se trata de una agresión. El establecimiento previo del dominio ha desterrado la posibilidad de decir no. La negociación es imposible. Todo es impuesto. Para la víctima, dejarse arrastrar a esta situación perversa es una forma de defenderse. Se le reclama su parte masoquista, la que existe en cualquier individuo, y de repente se encuentra engullida en una relación destructora y sin medios para poder escaparse. Su misma debilidad constitutiva o debida a su modo de reaccionar es el cabo por el cual se ha encadenado. Cada cual oscila entre, por un lado, el deseo de independencia, de autodominio y de responsabilidad, y por el otro, el deseo infantil de volver a un estado de dependencia y de irresponsabilidad, y por tanto de inocencia. El error esencial de la víctima estriba en no ser desconfiada, en no considerar los mensajes violentos no verbales, no sabe traducir los mensajes y acepta lo que se le dice al pie de la letra. Los perversos aprovechan esa supuesta tendencia masoquista de sus víctimas según la cual desean someterse a su perseguidor. Le gusta, lo adora, es lo que persigue. Para ellos la excusa es fácil. Saben mejor que sus víctimas lo que éstas mismas sienten. La trato así porque es así como le gusta que la trate. Ahora bien, hoy en día el masoquismo es un motivo de vergüenza y de culpabilización. Los adolescentes dicen, yo no soy masoca. Es preferible dar una impresión de dureza y agresividad. Las víctimas no solo padecen su posición de víctima, sino que también sienten vergüenza por no saber defenderse. La diferencia entre las víctimas de los perversos y los individuos masoquistas es que las primeras, cuando tras un intenso esfuerzo consiguen separarse de sus verdugos, sienten una enorme liberación y se sienten aliviadas porque el sufrimiento por el sufrimiento no les interesa. Si se han dejado capturar en un juego perverso, a veces durante un largo periodo, es porque están vivas y coleando, y por lo tanto dispuestas a dar la vida, inclusive si deben afrontar la tarea imposible de entregar su vida a un perverso. Conmigo cambiará. Este dinamismo viene acompañado de una cierta fragilidad al comprender la labor imposible de resucitar muertos. Las víctimas manifiestan una cierta incertidumbre respecto de sus propias fuerzas. En su proceder se insinúan aspectos que pertenecen al orden del desafío. Son fuertes y dotadas, pero deben demostrarse a sí mismas que lo son. Las dudas que tienen acerca de sus propias capacidades son las que las hacen vulnerables. Ciertamente, esto es lo que las hace mostrarse sensibles en la fase de seducción. Cuanto el perverso no olvida nunca valorarlas. Luego, su obstinación puede volverse peligrosa. No renuncian porque son incapaces de imaginar que no hay nada que hacer y que es inútil esperar algún cambio. Por lo demás, si abandonaran a su compañero, se sentirían culpables. Si es cierto que el masoquismo representa una característica fundamental de la víctima,
¿cómo se explica que no se manifieste en otros contextos y que desaparezca una vez que la víctima se ha separado del agresor? Sus escrúpulos. Cuando un perverso ataca a su víctima, suele apuntar a los puntos débiles que se sitúan en el registro del descrédito y la culpabilidad. Un procedimiento evidente para desestabilizar al otro consiste en hacer que se sienta culpable. En el proceso de Kafka, Joseph K. es acusado de haber cometido una falta, pero no sabe cuál. A fin de comprender qué es lo que se le reprocha, no cesará en su intento de esclarecer la acusación que pesa sobre él. Llegará a dudar de sus propios recuerdos y terminará por convencerse de que él no es él. La víctima ideal es una persona escrupulosa que tiene una tendencia natural a culpabilizarse. La psiquiatría fenomenológica contempla este tipo de comportamiento. El psiquiatra alemán Tellenbach, por ejemplo, lo describe como un carácter predepresivo, el tipus melancolicus. Se trata de personas apegadas al orden en el ámbito del trabajo y en el de las relaciones sociales. Se sacrifican por los demás y que aceptan con dificultades que los demás les ayuden. Su gusto por el orden y su deseo por hacer bien las cosas las conducen a asumir un volumen de trabajo superior a la medida. Esto les ayuda a no tener mala conciencia, pero no saben poner límite al volumen de trabajo que asumen y esto les produce agobio. El etólogo Boris Cyrulnik, con mucha pertinencia, escribe: a menudo los melancólicos se casan con personas carentes de emotividad. El miembro menos sensible de la pareja vive su modesta vida no afectiva tanto más tranquilamente cuanto que el miembro melancólico, con motivo de su permanente culpabilidad, asume todas las preocupaciones, se ocupa de todo, se hace cargo de los asuntos domésticos y de los problemas hasta que 20 años más tarde, agotado por sus sacrificios constantes, se hunde llorando. Entonces le reprocha a su compañero el haberse quedado con el lado bueno de la pareja y el haberle dejado a él toda la parte de sufrimiento. Los depresivos se ganan el amor del otro siendo generosos y poniéndose a su disposición. Así experimentarán una gran satisfacción cuando les prestan ayuda o les dan placer. Los perversos narcisistas se aprovechan de ello. Los melancólicos también soportarán mal las torpezas y los malentendidos e intentan subsanarlos. En el caso de dificultad, multiplican sus esfuerzos, se agotan, se sienten separados por los acontecimientos, se culpabilizan, trabajan cada vez más, se cansan, se vuelven menos eficaces y en un círculo vicioso se culpabilizan cada vez más. Esto puede llegar hasta la autoacusación. Si mi compañero no está contento o se muestra agresivo es por mi culpa. Cuando se comete un error, tienden a atribuírselo. Su exagerada conciencia está ligada a su miedo a fallar, pues en ellos el remordimiento y la presión del error dan lugar a un sufrimiento demasiado grande. Son igualmente vulnerables a las críticas y a los juicios ajenos, aunque no tengan fundamento. Esto les lleva a justificarse permanentemente. Los perversos, al percibir su fragilidad, disfrutan instaurando la duda. ¿Habré sido yo, sin darme cuenta, realmente culpable de lo que se me reprocha? Aunque las acusaciones no sean fundadas, estas personas terminan por no estar seguras de lo que ocurre y se preguntan si no deberían asumir el error a pesar de todo. Este funcionamiento totalizador es idéntico en el agresor y en el agredido. En ambos casos existe una exacerbación de las funciones críticas.
hacia el exterior en el caso de los perversos y hacia sí mismas en el caso de las víctimas. De hecho, las víctimas adoptan la culpabilidad del otro, interiorizan aquello que las agrede, la mirada, los gestos y las palabras. Mediante un fenómeno de proyección, los perversos narcisistas vuelcan su culpabilidad sobre la víctima. Cuando tiene lugar una agresión, los perversos les basta con negarla para que las víctimas entren en duda. Por ello, algunas víctimas recurren a estratagemas encaminadas a verificar con posteridad la realidad de la violencia. Así, conservan copias de los escritos intercambiados, se las arreglan para tener un testigo oculto o graban conversaciones telefónicas. También es fácil encontrar en ellas un sentimiento de inferioridad subyacente que por lo general consiguen compensar siempre y cuando no les dé pie a sentirse culpables. La vulnerabilidad a la culpabilización constituye una fragilidad ante la depresión. No se trata de un estado depresivo marcado por la tristeza y la fatiga, sino de un estado que hace que la persona se vuelva hiperactiva y mantenga una fuente de interacción con la sociedad. El encuentro con un perverso narcisista se puede vivir en primer momento como un estimulante que ayuda a salir de la melancolía. El psicoanalista inglés Masood K. describe la manera en que la disposición pasiva de la mujer predepresiva la predispone a una alianza perversa. Me parece que la voluntad activa del perverso solo se ejerce en un área de ilusión en la que su víctima, a través de su voluntad pasiva, realiza demandas y suscribe esa voluntad activa. Todo empieza con un juego, con una pugna intelectual. El reto estriba en ser o no ser aceptado como compañero por parte de un personaje muy exigente. Los melancólicos se hacen ilusiones y buscan en esta relación una excitación que les permitiría sentir alguna cosa, al tiempo que se valorizan a sí mismos mediante la elección de una situación o de un compañero difícil. Podríamos decir que las víctimas potenciales son portadoras de una melancolía parcial que, por un lado, se acompaña de un punto doloroso ligado tal vez a un trauma infantil y por otro, de una vitalidad muy grande. Los perversos no atacan la parte melancólica, sino la parte viva. Perciben la vitalidad e intentan apropiarse de ella. Se trata de una confrontación de dos narcisismos. Con motivo de su propio déficit narcisista, las víctimas están paralizadas por una rabia que les impide reaccionar, pues o bien la censuran o bien la vuelven en su contra. Su vitalidad. Las víctimas son envidiadas porque enseñan demasiadas cosas. Son incapaces de no evocar el placer que sienten cuando poseen tal o tal cosa. Son incapaces de no hacer pública su felicidad. En muchas civilizaciones es de buen tono denigrar los bienes materiales o morales que poseen. O no hacerlo supone exponerse a la envidia. En una sociedad que preconiza la igualdad, tendemos a pensar que la envidia la provoca el envidiado, conscientemente o inconscientemente. Por ejemplo, si nos roban es porque exhibimos demasiado nuestras riquezas. Las víctimas ideales de los perversos morales son las que, al no tener confianza en sí mismas, sienten la obligación de cargar las tintas y de exagerar para ofrecer a toda costa una mejor imagen de sí mismas. Por otro lado, la potencia vital de las víctimas es lo que las transforma en presa. Ellas necesitan dar y los perversos narcisistas necesitan tomar. No se puede imaginar un encuentro más ideal. La víctima tiene una tendencia natural a culpabilizarse y el perverso rechaza cualquier culpabilidad. Para que el juego valga la pena, la víctima tiene que estar a la altura, es decir, tiene que mostrar una cierta resistencia al principio y luego acabar cediendo.
su transparencia. Las víctimas parecen ingenuas y crédulas. Como no se pueden imaginar que el otro es básicamente destructor, intentan encontrar explicaciones lógicas y procuran deshacer los entuertos. Si le explico, comprenderá y se excusará por su comportamiento. Al que no es perverso le resulta imposible imaginar de entrada tanta manipulación y tanta malevolencia. Para desmarcarse de su agresor, las víctimas intentan ser transparentes y justificarse. Cuando una persona transparente se abre a alguien desconfiado, es probable que el desconfiado tome el poder. Todas las llaves que las víctimas ofrecen de este modo a sus agresores no hacen más que aumentar el desprecio de estos últimos. Frente a un ataque perverso, las víctimas se muestran primero comprensivas, intentan adaptarse, comprenden o perdonan porque aman o admiran. Si él es así, es porque se siente desgraciado. Yo lo tranquilizaré y lo curaré. Mediante un sentimiento similar al de la protección maternal, consideran que tienen que ayudar porque son las únicas que comprenden. Quieren llenar al otro ofreciéndole su sustancia y a veces sienten que tienen una misión que cumplir. Creen que son capaces de comprenderlo todo, de perdonarlo todo y de justificarlo todo. Están convencidas de que mediante el diálogo van a encontrar una solución, cuando esto es precisamente lo que permite al perverso, que rechaza cualquier tipo de diálogo, hacerlas fracasar con total eficacia. Las víctimas alimentan la esperanza de que el otro cambiará, de que terminará por comprender que inflige un sufrimiento y de que lo lamentará. Confían en que sus explicaciones o sus justificaciones aclararán los malentendidos y se niegan a aceptar el hecho de que la comprensión intelectual y efectiva no las obliga a soportar cualquier cosa. Mientras que los perversos narcisistas se agarran de su propia rigidez, las víctimas intentan adaptarse. Procuran comprender que desea consciente o inconscientemente su perseguidor y no dejan nunca de preguntarse por su propia parte de culpabilidad. La manipulación funciona tanto mejor cuanto que el agresor es una persona que cuenta de antemano con la confianza de la víctima. Se trata de un padre, una madre, un cónyuge, un patrón, un hermano o hermana, un amigo, amiga, etc. La víctima muestra una capacidad de perdonar y una falta de rencor que la colocan en una posición de poder. Para el agresor esto resulta intolerable, pues señala la facultad que tiene la víctima de renunciar a su derecho a rebelarse. Ya no me apetece jugar contigo. El agresor se siente frustrado, su víctima se convierte en un reproche viviente, lo que lo conduce a odiarla todavía más. Parece que esta vulnerabilidad al dominio se puede adquirir durante la infancia. A menudo nos preguntamos por qué las víctimas no reaccionan. Advertimos su sufrimiento y su renuncia a vivir una vida propia. Permanecen junto a su agresor y temen incluso que éste pueda abandonarlas. Saben que marcharse sería su salvación, pero no pueden hacerlo mientras no se desembaracen de los traumas infantiles. Alice Miller ha demostrado que una educación represiva a la que tiene el objetivo de meter en cintura a un niño o niña por su bien, echa a perder su voluntad y la obliga a reprimir sus sentimientos verdaderos, su creatividad, su sensibilidad y su capacidad de rebelarse. Según esta autora, este tipo de educación predispone a nuevas sumisiones, ya que se trate de una sumisión a un individuo perverso narcisista o de una sumisión a un colectivo.
secta o partido político totalitario. También podría ser una familia. Si durante su infancia se lo prepara de este modo, en la edad adulta será manipulado o manipulada. Quienes, a pesar de una infancia sumida en un clima represivo o incestuoso, logran conservar una posibilidad de reaccionar mediante la palabra o mediante la ira a las vejaciones y a las humillaciones, posteriormente en la edad adulta, se protegen mejor de los perversos narcisistas. Las víctimas comprenden, pero al mismo tiempo ven. Poseen una gran lucidez que les permite nombrar la fragilidad y las debilidades de su agresor. Una ex víctima confiesa que, en cuanto detecta algo falso en un interlocutor, se protege. Las víctimas perciben los comportamientos patológicos. Yo no me merezco semejante odio ni por mi grandeza ni por mi vileza. Cuando las víctimas empiezan a nombrar lo que han comprendido, se vuelven peligrosas. Hay que usar el terror para hacerlas callar. Consecuencias para la víctima y ayuda psicológica. Como en un filme de Hitchcock o como en La prisionera española, 1997, de David Mamet, la intriga siempre se desarrolla según el mismo esquema. La víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada. Solo cuando la violencia se vuelve muy explícita, el misterio se devela con la ayuda de intervenciones externas. La relación empieza con encanto y seducción y termina con comportamientos psicópatas terribles. Sin embargo, los perversos dejan indicios. Estos solo se podrán interpretar a posteriori, cuando la víctima haya salido parcialmente del dominio y empiece a comprender la manipulación de la que es objeto. Ya lo hemos visto. En la primera fase, las víctimas son paralizadas, en la fase siguiente son destruidas.